Hay momentos en los que el alma grita por ayuda y aún así el cielo parece quedarse mudo. Esa sensación de hablar con Dios y no escuchar nada a cambio puede convertirse en un peso insoportable, casi como si Él hubiera cerrado la puerta justo cuando el sufrimiento espiritual se vuelve más intenso. Muchos lo viven en secreto, temiendo admitir que sienten un aparente abandono de Dios, una mezcla de dolor y confusión que sacude la fe en lo más profundo. Lo sorprendente, y quizás un poco incómodo, es que solemos interpretar ese silencio como indiferencia divina. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si ese silencio de Dios estuviera diseñado para revelar un propósito oculto, para refinar la fe en medio de la adversidad, incluso cuando la oración parece no tener respuesta? A veces, el silencio no es ausencia, es una estrategia espiritual que opera en lo invisible, una etapa crucial dentro del plan divino que rara vez comprendemos al principio. Lo que estás a punto de descubrir puede desafiar tu manera de interpretar la realidad bíblica y tu propio viaje espiritual, porque dentro de cada crisis de fe, cada duda espiritual y cada dolor emocional que intentas entender, suele esconderse una verdad incómoda que transforma. Quédate, porque tal vez hoy comprendas que Dios no ignora tu sufrimiento. Está formando en ti algo que cambiará tu relación con Él para siempre. Cuando el silencio de Dios parece un abandono, hay días en que el silencio de Dios se siente más pesado que cualquier problema externo. Él mira su propia vida y no logra entender por qué. Justo cuando el dolor emocional aprieta, parece no haber respuesta del cielo. Ese sufrimiento espiritual despierta dudas incómodas. ¿Será que Dios me dejó solo? ¿Mi fe es demasiado pequeña? Y mientras intenta unir su realidad con alguna verdad bíblica que dé sentido a lo que vive, la falta de respuesta lo confunde aún más, creando un eco interno que nadie más escucha. Aún así, es común que muchas personas interpreten ese silencio como una señal de abandono, como si Dios hubiese decidido mantenerse distante en su momento más vulnerable. Pero cuando uno observa la Biblia y la experiencia humana con honestidad, descubre que incluso las figuras más fuertes atravesaron esa misma crisis de fe, preguntándose por qué Dios permite el sufrimiento y por qué las oraciones parecen quedar sin respuesta. Un ejercicio práctico que suele abrir nuevas percepciones es escribir cada noche una sola frase. ¿Dónde percibí hoy la presencia de Dios, aunque fuera sutil? Ese hábito, repetido con constancia, ayuda a discernir la voz de Dios incluso en los días nublados. Lo que él aún no logra ver es que ese aparente desamparo espiritual puede estar dando forma a una fe más profunda. A veces, el fuego del silencio actúa como un fuego refinador que transforma sin que uno se dé cuenta. Prácticas simples, como leer un salmo al despertar o detenerse 5 minutos para respirar y observar los propios pensamientos, pueden revelar señales que antes pasaban desapercibidas. Y lo curioso es que, justo cuando empieza a notar esos pequeños destellos, ocurre algo que desafía todo lo que creía entender sobre su relación con Dios. Mientras él atraviesa este silencio divino, comienza a notar que la verdadera lucha no siempre está afuera, sino dentro. Es una guerra espiritual silenciosa donde la fe y el dolor se enfrentan como dos voces que compiten por espacio en su corazón. Y lo curioso es que esta experiencia no distingue fronteras. Personas en ciudades enormes o en pueblos pequeños, en distintos países y culturas, sienten esta misma tensión. Es algo tan universal que
Muchos, mientras escuchan estas palabras, pueden reconocerlo de inmediato y quizás incluso quieran compartir desde dónde nos acompañan hoy. En medio de ese torbellino emocional, también descubre que el sufrimiento no es una señal de debilidad espiritual. Al contrario, la Biblia y el sufrimiento siempre han estado entrelazados, recordándonos que la fe no elimina el dolor, sino que lo ilumina desde dentro. Un ejercicio práctico que transforma esta batalla interior es elegir un salmo, como el Salmo 13, y leerlo durante 7 días seguidos, no para obtener una respuesta rápida, sino para abrir espacio a una espiritualidad auténtica. Y si este mensaje le está resonando, es buen momento para dejar un like y suscribirse, no por rutina, sino para seguir profundizando juntos en temas que realmente tocan el alma. Con el paso del tiempo, él empieza a ver que esta lucha interna no es castigo, sino parte de un plan divino que trabaja en silencio. Cada duda, cada lágrima, cada noche larga se convierte en una herramienta que moldea una fe profunda, una fe que entiende que la transformación espiritual suele empezar justo cuando la vida parece desmoronarse. Y aunque él todavía no comprende del todo la razón del sufrimiento, algo dentro de él empieza a despertar una sensación de que todo esto es solo la antesala de una revelación que cambiará su viaje espiritual. A medida que él avanza por este camino lleno de silencio y confusión, empieza a notar que su dolor no es tan caótico como parecía. Sin darse cuenta, el sufrimiento espiritual comienza a revelar pequeñas señales, como si detrás de cada angustia hubiera un mensaje que antes no podía escuchar. Este despertar espiritual no llega con fuegos artificiales, llega con sutilezas, con esos momentos en los que algo en el pecho se aclara por unos segundos, y es ahí, en lo pequeño, donde empieza a intuir que Dios no está ignorando nada, está construyendo algo. Lo sorprendente es que cuando uno observa su propia historia con un poco de distancia, comienza a ver patrones que antes pasaban ocultos. Por ejemplo, esa relación que se rompió en el peor momento quizá abrió espacio para una transformación espiritual que no habría ocurrido de otra manera, o esa pérdida de trabajo que parecía injusta, tal vez estaba preparando terreno para un cambio más profundo en la fe y en la identidad. Estas experiencias, aunque duelen, actúan como un fuego refinador que revela cosas que estaban enterradas bajo capas de comodidad o rutina, y aunque él aún esté lejos de entender completamente el plan divino, empieza a percibir que su realidad bíblica no se contradice con el sufrimiento, sino que lo enmarca. Cada prueba espiritual, cada duda, cada oración sin respuesta tiene un propósito oculto que se va revelando a medida que la fe se fortalece. Es como si Dios trabajara en silencio para alinear pedazos que parecían rotos, preparando este corazón para algo que todavía no puede imaginar, y este descubrimiento, por profundo que sea, apenas abre la puerta a otra verdad aún más impactante que está por llegar. Cuando el silencio se convierte en revelación. Con el paso del tiempo, él empieza a notar que ese silencio de Dios, que antes parecía un muro, ahora funciona casi como un espejo. Le muestra quién es, qué teme, qué evita y qué partes de su corazón necesitan luz. Y aunque al principio lo confundía, ahora comienza a reconocer que este aparente desamparo espiritual está afinando su capacidad para discernir la voz de Dios. Lo que antes era ruido emocional, ahora empieza a transformarse en claridad interior, como si las piezas comenzaran a encajar desde adentro hacia afuera. A veces, ese cambio
llega en momentos sencillos, una frase leída al azar en la Biblia, una conversación inesperada, un recuerdo antiguo que vuelve con significado nuevo. Son señales que confirman que Dios en el silencio sigue actuando, trabajando en un propósito del sufrimiento que ahora se siente menos como castigo y más como proceso. Acciones pequeñas pueden potenciar esta revelación, como dedicar 2 minutos al día para escribir: ¿qué aprendí hoy de mi dolor? Esa práctica abre puertas que ni la oración más larga siempre logra abrir, porque obliga al corazón a hablar con honestidad. Lo más interesante es que, cuando él empieza a aceptar ese proceso sin resistencia, descubre una intimidad con Dios que nunca había experimentado. Esta fe profunda no nació en los días cómodos, sino en la adversidad, y en ese punto donde la crisis existencial se transforma en crecimiento espiritual, él entiende algo crucial. El silencio no era ausencia, era dirección, era preparación. Después de recorrer este viaje, él comprende algo que cambia todo. Dios nunca ignoró su sufrimiento. Lo que parecía silencio era trabajo profundo, invisible, paciente. Y ahora la pregunta es, ¿qué hará con esta revelación? Porque entender el propósito del dolor es solo el inicio. Lo transformador ocurre cuando decide aplicar esta verdad en su vida diaria. ¿Seguirá viendo su sufrimiento como castigo o comenzará a verlo como el inicio de una fe más fuerte, más auténtica? Tal vez hoy sea el momento de mirar hacia adentro y preguntarse: ¿qué parte de mi historia estaba interpretando desde el miedo y no desde la fe? ¿Qué me está enseñando Dios a través de lo que más me duele? ¿Qué decisión puedo tomar hoy para acercarme un poco más a esa relación con Dios que anhelo? Cada respuesta abre una puerta. Cada reflexión es un paso hacia una vida espiritual más profunda, más consciente, más viva. Y si este mensaje le habló al corazón, entonces vale la pena seguir creciendo juntos. Así que dime, ¿qué parte de este viaje resonó más contigo? ¿Qué descubriste sobre tu propia fe? Te invito a dejar tu comentario y compartir tu experiencia. Y por supuesto, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este camino donde seguimos explorando verdades que transforman, incomodan y sobre todo sanan.